안녕하세요, Daniel입니다. 저는 미래의 축구 감독입니다. Hasta que empiece la temporada 2026 de la CAR League, vamos a seguir analizando partidos que sucedieron en la temporada 2025. Hoy nos situamos en la fecha número 5, el 16 de marzo de ese mismo año, analizando el partido entre Suwon y Ulsan HD. En un partido donde Suwon formó con un 4-2-3-1 y Ulsan formó con un 4-4-2. Para este análisis, a Suwon le pertenece el color azul y a Ulsan HD le va a pertenecer el color rojo. Y lo primero que tenemos para analizar sucedió en el minuto número 1, en donde el arquero de Suwon tuvo la pelota. El arquero agarró la pelota y se confió. Empezó como a mandar a sus compañeros hasta que el de Ulsan hizo un buen apac a partir de acá. Lo presionó y el arquero de Suwon tuvo que tirar la pelota a cualquier lado por el buen apac que recibió del jugador de Ulsan. Entonces tiró la pelota acá y acá, por mala suerte del arquero, había un jugador de Ulsan que remató al arco, pero remató mal. Ese buen apac pudo servir, por supuesto, porque ese simple apac, el arquero había recibido la pelota y estaba como dando indicaciones, pero cuando se dio cuenta que el de Ulsan se avivó, fue mucho más rápido a querer quitarle la pelota, tiró la pelota casi al centro, ¿no? Un poquito más a la derecha. El de Ulsan recibe la pelota, pero a rematar definió, no puedo decir que definió bien porque la pelota directamente fue afuera ni fue cerca del arco, pero desde el minuto 1 que Ulsan hizo un buen apac. Esto nos habla de que podés tener un buen apac, una buena presión, pero si no sabes manejar la siguiente jugada, porque vos podés presionar y la pelota puede ir a cualquier lado, eso es cierto, pero si nosotros anticipamos esos apac, o sea, vos presionás y luego tenés que estar preparado para donde va la pelota. No importa si la pelota va a la izquierda o a la derecha, porque eso es cuestión de algún rebote o si no de la misma presión que te rebote a vos y que la pelota vaya de la izquierda a derecha, atrás o hacia adelante. Entonces hay que saber muy bien cómo movernos como para que la siguiente jugada sea de nosotros. En este caso, Ulsan presionaba, pero generalmente siempre la pelota no había nadie de Ulsan, sino que Suwon la volvía a recuperar y podía volver a jugar tranquilo. Y a los 12 minutos viene algo inédito para el partido, algo de que en los papeles Ulsan venía manejando, quizás no jugando muy espléndidamente, quizás no jugando nada, solamente eso de tener una buena presión y nada más. En todos esos minutos, hasta el minuto 12, Suwon no tenía nada. Pero ahora vamos a analizar algo que sí verdaderamente Ulsan en el primer tiempo no fue muy bueno en este sentido. A los 12 minutos Ulsan tiene un lateral, en donde el primer toque lo hace bien. Cuando hace el segundo por esta área, el de Ulsan intenta controlar la pelota, pero ¿qué pasa? En el control, no sé si la quiso tocar con la pierna o si quiso subir la pelota un poco más para arriba, no sé. La cuestión es que la pelota la pierde acá, Suwon hace un pase al defensor que la recibe el número 10. El número 10 rapidísimo, sin perder tiempo, porque tenía a un jugador cerca de Ulsan marcándolo. Entonces, ¿qué hace? Hace un taco para atrás, donde Anderson Oliveira, el número 70, ¿qué hace? A partir de la mitad de cancha, él empieza a correr. Tenía una marca, por eso lo marco así en línea, porque básicamente el jugador de Ulsan no lo camiseteó, no lo agarró de la camiseta, no lo empujó. Yo creo que cuando un jugador se va a escapar así de esa manera, obviamente no le iban a sacar roja porque no era último hombre. Pero ya cuando este jugador ya lo ve que se va a la contra, ahí tienen que hacerle una falta. ¿Por qué? Porque el jugador de Ulsan lo empezó a perseguir y eso es un error táctico también, ¿eh? Porque siempre las faltas a veces te juegan en contra, pero a veces para cortar una jugada como un jugador como es Anderson Oliveira, que es rapidísimo, y en esta jugada quedó demostrado, una mini falta, no te digo pegarle, sino agarrarlo de la camiseta, empujarlo un poquito, descolocarlo, que no te van a sacar tarjeta amarilla por eso, porque no es una jugada de tan peligro en esa instancia. Entonces, el error táctico fue que lo persiguió. Miren todo el recorrido que este jugador de Ulsan lo empezó a perseguir y empezó a perseguir. Acá hay un error doble. ¿Por qué? Porque cuando llegan a esta instancia, el jugador que lo venía persiguiendo, ahí es como que se coloca en otra posición. Lo venía persiguiendo así de esa manera y después intentó marcarlo de frente, que tampoco sirvió. Y acá había otro defensor en donde también intentó marcarlo de frente, pero cuando lo quisieron marcar de frente,
Anderson ya tenía el pase filtrado en la cabeza. Hace un pase filtrado para Luan Díaz. Luan Díaz agarra la pelota y se va metiendo en la primera chance que tuvo como para poder ocasionar un gol. Lo ocasionó y el primero lo metió Luan Díaz. Hay un error táctico de que nace de acá partidamente, porque acá puedes tener un error en donde no podés controlar bien la pelota, pero que un jugador se te vaya solo prácticamente, y esto es algo que se equivocó mucho Ulsan en el primer tiempo. Avanzó solo, después intentó cambiar de posición. Está bien que la velocidad del jugador es imposible de poder alcanzarlo, pero había quizás otros métodos como para poder pararlo. Y acá es donde Luan Díaz convierte el 1-0. Y hasta acá llegamos a los 15 primeros minutos, en donde ¿para quién va el punto? ¿Para el que presionó o para el que metió el gol? Si decimos para el que presionó, podemos decir de que las chances que tuvo fueron sin precisión en realidad. Tuvo algunos tiros al arco, pero no causaron daño prácticamente lo de Ulsan. Y Suwon, la primera que tuvo, la aprovechó por un error de Ulsan que no supo controlar bien el balón. Por eso, ni para uno ni para otro, sino que en los primeros 15 minutos termina en empate. Ahora, yendo camino a los 30 minutos del primer tiempo, podemos ver acá en la banda derecha cómo el número 97 de Suwon hace un lindo cambio de frente para Tong Won-chi, en donde el número 97 estaba marcado, eso hay que aclararlo. Hace un lindo cambio de frente donde Tong Won-chi recibe solo prácticamente. Recién va acelerando y luego cuando engancha deja a dos subi de Ulsan en el camino, en donde su remate, por buena suerte de Ulsan, termina fuera. Pero esto también habla en donde este marcaje no sirvió y el 10 prácticamente estaba solo. Eso habla mal de Ulsan porque las marcas no las pudo controlar bien, pero sí habla bien de Suwon, en donde la visión de juego y la visión de pases, Suwon lo tenía bien claro y llegaban esos pases, porque la verdad que ese pase que hizo el número 97, no sé si muchos jugadores lo pueden hacer hoy en día, porque fue un pase espectacular, o sea, fue como muy limpio, ¿no? Fue muy limpio y la pelota llegó a Tu Won-chi, en donde no tuvo suerte, pero dejó a dos Subi en el camino, pero lamentablemente para Suwon no pudo ser gol. Y en el minuto 18, aunque esto parezca muy difícil de poder entender, es lo que verdaderamente sucedió en el área de Ulsan, pero ahora lo vamos a entender un poco más sumándole esta jugada. Vuelve a suceder lo mismo, la marca personales. En el minuto 18, el subi de Suwon hace un primer toque cara interna del botín derecho para el número 70, para Anderson Oliveira, en donde lo podemos ver que desde el primer toque de esta área recorre toda esta parte, recorre toda esta área y termina adentro del área de Ulsan encima, en donde dos subi de Ulsan no lo pudieron parar. Lo dejo hasta acá porque el tiro fue afuera, pero es bueno remarcar los errores defensivos porque desde un primer toque, desde la defensa, si se dieron cuenta, salvo esta jugada, en la jugada del gol y esta nacen desde la defensa. O sea, no es que esta de acá ocurrió un pelotazo y terminó acá y ahí terminó en gol. O que este, por ejemplo, porque este tranquilamente está muy cerca del área de Suwon, pero está dentro del área de Ulsan. Pero el Subi le hace un pase de primer toque y el jugador se encarga en donde no tenía marca. Y acá podés imaginar en donde que hay muchos defensores de Ulsan por acá, bueno, acá delantero, ¿no? Por supuesto, pero mediocampistas por acá y defensores por acá. Y los únicos dos que estuvieron cerca de poder quitarle la pelota fueron estos dos defensores que tampoco sirvió para nada. Esos dos defensores para el jugador fueron como que lo intentaron estorbar más que quitarle la pelota. Pero bueno, el estorbar hubiese venido bien acá, en esta jugada en donde viene el gol, estorbar al delantero para que se caiga o tirarlo como para que cobren falta y que no termine justamente en gol. Y acá sucedió eso, los dos subis de Ulsan fueron más para generar un estorbo que para quitarle la pelota. Y el jugador no tuvo ningún problema, remató al arco, pero no terminó en nada. Y el punto se lo lleva a Suwon porque jugó mejor, tuvo mejor visión del campo, supo cómo hacer los pases, hizo jugadas, intentó, llegó, tuvo dos intentos más de gol que tranquilamente podía haber terminado en gol. En cambio, Ulsan prácticamente llegaba, pero eran jugadas insulsas, ¿no?
jugadas sin sabor, jugadas sin sentido, porque o la pelota iba muy afuera, o había un córner y un cabezazo y la agarraba el arquero, pero nada que destacar o analizar de parte de Ulsan, ¿no? Sí, analizar los errores que tuvo. Y a los 34 minutos, y esto la verdad que fue la última jugada que se pudo analizar en el primer tiempo, sucede algo muy cotidiano de este primer tiempo de parte de Ulsan. Acá vemos cómo el de Suwon, estando un poco marcado por que también tranquilamente, ¿no? Podés hacer una falta ahí como para no generar un peligro, sabiendo que Suwon es bueno con los pases largos. O sea, la verdad que muy bueno. En donde el jugador nota que en esta parte del campo no había casi marca a un jugador de Suwon. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un pase filtrado por arriba, no por abajo, sino por aire, y le queda a un jugador. Dejo la jugada acá porque la verdad que después terminó en un lateral y no terminó nada, pero hay que destacar este vacío que había en el medio y cómo el jugador de Suwon recibe solo la pelota. Tuvo esta marca y este jugador que no estaba tan cerca, pero tampoco estaba tan lejos, ¿no? O sea, podía aportar como para poder marcarlo. Y este jugador terminó acá terminó jugando este jugador. O sea que recibió la pelota, estos dos sub y no lo pudieron marcar. Él terminó la jugada acá, que no termina nada la jugada. Pero hay que remarcar cómo defensivamente Ulsan jugó muy poco, no supo marcar. Suwon hacía unos pases filtrados muy buenos, tenía la visión de campo de decir, si pongo la pelota ahí, la va a agarrar solo mi compañero y el de Ulsan no lo va a marcar. Y quedó demostrado en todo esto lo que vemos acá. Y Ulsan siempre quedaba mal parado. En cualquier pase filtrado de Suwon, Ulsan es como que no sabía qué hacer prácticamente. Pero a todo eso tenía suerte de que Suwon no marcaba. Porque si Suwon marcaba tan solo estas jugadas, no cuento esta porque no había terminado en nada, pero si había marcado tranquilamente esta, podía ir habiendo perdido 2-0 tranquilamente, o 3-0 como mucho. O sea, lo único que tuvo Ulsan de bueno en el primer tiempo fue el APAC, la presión que metía. Pero la verdad que Suwon jugó mucho mejor. Por eso también, y claramente, el punto se lo lleva Suwon a los 45 minutos. Y un dato extra que me acordé recién, justo antes de que empiece el segundo tiempo, vi las estadísticas del primer tiempo y me di cuenta que Suwon tuvo de posesión de balón un 37% y Ulsan un 63%. Pero esto no define de que Ulsan jugó mejor. Ulsan tuvo la posesión de balón un 63%, pero con imperfecciones, sin precisión, quizás haciendo pases defensivos, intentando llegar al área de Suwon, pero sin terminar nada. En cambio, Suwon tuvo un 37% de posesión de balón, pero obtuvo el gol, hizo mejores pases e hizo muchos pases filtrados que salieron a la perfección. Quizás eso no define, ¿no? la posesión de balón, pero uno al ver 1-0 gana Suwon y que Ulsan tenga el 63% de balón, y uno quizás mirando el partido diga de que Suwon está ganando 1-0, pero Ulsan tiene un 63%, entonces lo dominó, cuando no es así. Pero este es un dato también que hay que tener en cuenta, de que no porque tenga el 63% de balón significa de que dominó el partido, sino que claramente, analizándolo desde mi perspectiva, Suwon jugó mejor el primer tiempo y con menos posesión de balón. Y ya saltamos en el segundo tiempo, en donde la verdad que no hay mucho que marcar acá, sino que hay que hablar más que nada del segundo tiempo. La verdad que Ulsan jugó mucho mejor, me impresionó y me gustó mucho ese cambio de actitud. Seguramente el técnico en ese tiempo, Kim Pang-gon, hizo buenas cosas, la verdad, porque no sé cómo los habrá motivado. Me hubiese gustado estar en ese vestuario en el entretiempo, porque el equipo salió con otra actitud. Ese Ulsan que yo te conté en el primer tiempo es como si hubiese sido un partido nuevo prácticamente. Salió a presionar, lo hizo tanta presión Ulsan que prácticamente manejó la pelota, en donde Suwon ya no pudo tener esos pases filtrados porque prácticamente no tenía el balón. Lo tenía Ulsan y eso hizo que Suwon se tire para atrás. Prácticamente Suwon en los primeros 15 minutos del segundo tiempo se tiró a defender porque no tenía espacio, no tenía oportunidad y no pudo generar nada, gracias al buen juego y al cambio de mentalidad que tuvo Ulsan en el entretiempo. A los 53 minutos hay gol de Ulsan, pero el VAR le dice al árbitro que hay una supuesta falta o una obstrucción al arquero. Acá no somos periodistas como para decidir si fue penal o no, pero sí hay que analizar tácticamente y profesionalmente si fue penal o no. Para mí
no fue penal, porque si se acuerdan, ese fue un choque natural, ¿no? El jugador que fue Ludwigson saltó para cabecear, el arquero salta también, se chocan, pero en ese choque impide que el arquero pueda agarrar la pelota. ¿Es obstrucción? ¿Es falta del arquero? Para mí no, por el simple hecho de que el arquero tiene la visión, o sea, la pelota vino del centro para acá. Entonces, el defensor ya viene con el envión de saltar y cabecear, no tiene tanta visión, no puede ver hacia atrás. En cambio, el arquero sí podía ver, si lo ve venir a toda velocidad a Ludwigson, puede hacer tranquilamente cortar el centro anticipándose y agarrando la pelota. Si lo anticipaba, lo agarraba tranquilo porque la pelota no venía muy alta. Lo podía anticipar, pero el arquero decidió ir para atrás. Entonces, para mí no es falta porque el arquero tiene más visión. El arquero puede decidir si quiere cortar, anticiparse o si quiere atajar atrás del que cabecea. Así sucedió. Saltó Ludwigson y atrás saltó el arquero cuando la intenta agarrar en el choque natural, porque no hay intención de hacer falta. Se le escapa la pelota al arquero ahí de las manos y el árbitro cobra falta. Pero para mí no fue penal. Para esta distancia creo que no hay dudas para quién va el punto. El punto se lo gana Ulsan por el carácter, por la forma de jugar y por la verdad ser el que domina y el que propone juego en los primeros 15 minutos. Y el partido seguía y ya en los últimos tramos, llegando al 75 minutos, hagamos de cuenta de que Suwon prácticamente, el que jugó en el primer tiempo, no salió a jugar el segundo porque tanto juego que proponía Ulsan, que el juego que tenía Suwon no lo pudo concretar, ni siquiera pudo intentar. Quizás en todo el segundo tiempo hubo una que otra jugada, pero se fueron afuera. O sea, no es que eran jugadas que podían decidir el partido, una que pegó en el palo, otra que tapa al arquero. Fueron jugadas que por mucha potencia o con mala precisión y con mala dirección, Suwon prácticamente estuvo desaparecido y lamentablemente no pudo replicar lo que hizo en el primer tiempo. Y llegamos a los 72 minutos, casi cumpliendo los 75 minutos, en donde pasa una jugada, la verdad que lo que cometía Ulsan en el primer tiempo lo terminó cometiendo Suwon. ¿Por qué? Hay una jugada en donde Suwon obtiene una pelota en esta parte, pero ¿qué pasa? Entre una pelota y otra, Ludwigson, que es el que gana la pelota, metiendo el pie, le roba la pelota al de Suwon y se va. Todo este trayecto lo hizo Ludwigson. Acá había dos defensores que no lo marcaron. Luego se mete un poco más para adentro y cuando llega adentro del área hace un pase filtrado para Eric Farías. Eric Farías la verdad que estaba un poquito marcado. Este estaba más marcando a Ludwigson que a Farías, pero tranquilamente o marcaba a Ludwigson de frente o lo podía marcar a Farías. Pero ¿qué pasa? Ni siquiera Farías estuvo marcado y teniendo a dos jugadores atrás de él en donde con tanta tranquilidad Farías es como que la toca, un toque suavecito, la pelota hace este recorrido y termina abajo en la punta derecha. El arquero la verdad que le faltó un poco más de reflejo porque la pelota la verdad que era atajable, no iba con fuerza pero ni de casualidad, iba muy despacito y el arquero quizás confiado de que se iba afuera, no sé, pero la dejó pasar, se agachó y miró la pelota. Pero esto es un error grave también. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subi no marcando a nadie. Prácticamente Ludwigson, desde la mitad de cancha, desde que la recuperó, no tuvo ningún problema de que se la quiten. Y Farías menos, ya estando adentro ahí del área, quedaba rematar solamente y que entre. Y así terminó siendo. El punto a los 75 minutos, ¿quién se lo lleva? También se lo lleva Ulsan, por los mismos motivos que en el primer tiempo, no tan solo por el gol, porque para un análisis táctico, el gol no define un punto de quién juega mejor o quién juega peor. El punto se lo lleva Ulsan por los mismos motivos que se llevó el primero, por carácter, por proponer y por tener un buen juego y también por saber jugar inteligente. Entrando a los últimos tramos, Suwon cuando apenas intentaba, hay una jugada claramente que sucedió por acá, cuando intentaba hacer una contra, porque fue de un córner de Ulsan, que lo tiraron de acá, intentó hacer una contra, ¿y qué hizo el de Ulsan? Lo cortó enseguida con falta. Eso es lo que tuvieron que haber hecho en el primer tiempo Ulsan para pararlo al número 70 de Suwon, que le hizo una asistencia al delantero. Pero cuando intentaba surgir una contra,
Ulsan lo cortaba de raíz y no avanzaba. Y Ulsan le daba tiempo como para poder acomodarse. Hay que aclarar de que Ulsan en el segundo tiempo le ganó tácticamente. La verdad que hay que felicitarlo al gran técnico, que para mí es un muy buen técnico, Kim Pan-gon, que este partido no lo ganó porque por cuestiones del destino, el partido tenía que salir 1-1. Pero ese cambio de mentalidad hizo que tácticamente Ulsan sea superior a Suwon en este segundo tiempo. De igual manera, el mayor análisis táctico lo tuvimos en el primer tiempo, en donde tuvimos más errores, en donde tuvimos aciertos. El segundo tiempo gráficamente fue esto, y que Ulsan fue el que controló. O sea, prácticamente Ulsan controló acá, acá y acá, ni que hablar, ¿no? Controló por toda la cancha en el segundo tiempo, lo controló Ulsan como si hubiese estado jugando de local. Y por eso también el tercer punto se lo lleva Ulsan, porque fue el protagonista de este segundo tiempo. Claramente fue el protagonista. Como el partido terminó así, para ir cerrando hay que ir comentando de que Suwon pudo haber ganado el partido tranquilamente. Era en el primer tiempo. Los partidos a veces se definen cuando el rival te lo deja definir. Suwon tuvo la oportunidad de poder ganar y liquidar el partido desde el primer tiempo y jugar un segundo tiempo tranquilo, o si quiere, liquidarlo totalmente más. Pero no se esperaba de que Ulsan iba a salir de esa manera, ¿no? Salió de una manera Ulsan que la verdad que es impresionante, que no hay palabras para poder describir. El Ulsan del primer tiempo no fue el del segundo, pero Suwon del primer tiempo tampoco fue el del segundo tiempo. O sea, se intercambiaron los papeles, pero Ulsan fue mucho más inteligente en el segundo tiempo. Ulsan corrigió sus errores y no lo dejó participar en nada a Suwon. Parecía que Suwon iba a ganar el partido, pero Ulsan se merecía ganar el partido porque lo buscó, tuvo muchos intentos, algunas jugadas los subi de Suwon supieron tapar pelotas que iban al arco, pero por una u otra cuestión Ulsan terminó empatando, pero se merecía ganar el partido. Y en este análisis táctico, Ulsan se lleva 3 puntos y Suwon se lleva 2 puntos. A la espera de que empiece la nueva temporada de la K-League 2026 y nos estamos viendo en el siguiente análisis táctico de la K-League. ¡Añón!